UNED Derecho, videoclase. Breve apunte a la introducción al derecho de sociedades. En esta introducción al derecho de sociedades, un resumen muy sintético podría ser que vamos a dedicarnos al estudio introductorio del régimen de los tipos sociales mercantiles básicos, principalmente sociedad anónima y sociedad limitada. De manera que estas serían las dos sociedades y tendríamos también que tener en cuenta la ley de sociedades de capital. Pero inevitablemente hay que partir de unos conceptos básicos previos, unos conceptos como son la distinción entre empresa y empresario. Tradicionalmente la empresa ha venido siendo considerada como un conjunto organizado de elementos personales, materiales e inmateriales destinados de manera duradera a la producción o distribución de bienes o servicios para el mercado. En este sentido importa destacar que la empresa como tal, cualquiera que sea la noción de la misma que se acepte, porque desde luego han existido varias nociones, carece en nuestro derecho de personalidad jurídica. Por tanto, que sea fundamental que para poder actuar en el tráfico económico tiene necesariamente que estar vinculada a una persona física o jurídica que tenga la capacidad jurídica suficiente para poder actuar en ese tráfico y realizar los actos jurídicos necesarios. Ese es el empresario. Por tanto, empresario es la persona física o jurídica que tenga capacidad jurídica suficiente para poder actuar en el tráfico y realizar los actos jurídicos necesarios para llevar a cabo cualquier actividad de producción o distribución de bienes en el mercado. En todo caso, debe advertirse que en el lenguaje coloquial e incluso en el lenguaje legal se utilizan en ocasiones el término empresa como equiparable a empresario, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho mercantil, es fundamental tener clara la distinción entre empresa y empresario, de manera que el empresario es el titular de la empresa. Por tanto, es importante tener en cuenta estos dos conceptos básicos previos. Otros dos conceptos básicos previos esenciales son la distinción entre empresario individual, que es la persona física que ejercita en nombre propio una actividad empresarial. Esto es, una actividad dirigida a la producción o distribución de bienes o servicios para el mercado. Evidentemente, el empresario individual puede desarrollar esta actividad personalmente o también a través de otras personas que lo desarrollan en nombre de dicha actividad, en su nombre, y están desarrollando dicha actividad. Las personas que desarrollan la actividad empresarial actuando como representantes de otra persona no son, en consecuencia, empresarios, ya que no ejercen la actividad empresarial en nombre propio, sino en nombre de la persona en cuya representación actúan, que será la que asumirá los derechos, las obligaciones y la responsabilidad que se deriven de esa actividad que se ha realizado en su nombre. El empresario social, en cambio, sería o la sociedad, para ser más sintético aún, junto con las personas físicas o naturales que hemos mencionado antes, existen también las denominadas personas jurídicas. Entre esas personas jurídicas se encuentran las sociedades mercantiles, a las que la ley concede personalidad propia independiente de cada uno de sus socios. Esas sociedades, que podemos denominar también empresarios sociales, como término contrapuesto precisamente al del empresario individual que antes hemos mencionado, podríamos decir, paragonando el concepto que se ha utilizado antes respecto del empresario individual, que podría decirse en definitiva que empresario social es la persona jurídica, sociedad mercantil, que ejercita en nombre propio una actividad empresarial, esto es, una actividad dirigida a la producción o distribución de bienes o servicios en el mercado. Evidentemente, los empresarios sociales para actuar en el tráfico van a necesitar de personas físicas, eso está claro. Y uno de los órganos, por ejemplo, constituidos y formados por personas físicas, uno de esos órganos sería el órgano de administración, que puede ser unipersonal, es decir, formado por una sola persona, el caso de administrador único, o pluripersonal, es decir, formado por varias personas, siendo entonces el caso del Consejo de Administración. Este órgano de administración es el que tiene legalmente atribuida la representación de la sociedad. Si pasamos a los tipos básicos de sociedades, podría distinguirse básicamente entre sociedades personalistas, tradicionalmente sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple, que están reguladas en el Código de Comercio vigente de 1885, que ha sufrido desde luego muchísimas modificaciones posteriores y ahora hay una propuesta de código mercantil en curso,
pero sigue siendo una propuesta aún hoy, y sociedades capitalistas, que sería la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Esta breve exposición se centrará en la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada están reguladas en la Ley de Sociedades de Capital, que es un texto de una promulgación de un Real Decreto Legislativo del año 2010, que supuso un ejercicio de refundición de un compendio de diferentes normas. La Ley de Sociedades de Capital, por tanto, conforma el texto legal básico en el que se regulan las distintas sociedades previstas en esa normativa española, como son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la comanditaria por acciones, la limitada nueva empresa, la sociedad anónima europea y algunas particularidades de sociedades anónimas cotizadas. Asimismo, en el año 2009 se promulgó la Ley de Modificaciones Estructurales y también ha de ser tenido en consideración el Reglamento del Registro Mercantil. En suma, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital, Ley de Modificaciones Estructurales y Reglamento del Registro Mercantil constituyen la normativa básica que ha de tenerse en cuenta en el derecho español. La sociedad anónima. Muy brevemente, la sociedad anónima es una sociedad de carácter capitalista cuyo capital está dividido en acciones y está integrado por las aportaciones de los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. Aquí tendríamos una noción y también los datos más relevantes para tener en cuenta, para hacer una brevísima aproximación a esta figura. Está regulada, como hemos visto, en la Ley de Sociedades de Capital. Carácter capitalista. La importancia del capital en las sociedades anónimas es esencial. La importancia tiene el capital social, es un elemento esencial en estas sociedades y es un concepto básico a través del cual se articulan las principales medidas de protección de terceros que se vayan a relacionar con la sociedad. El capital social se corresponde con el valor de las aportaciones realizadas por los socios al patrimonio de la sociedad, es decir, que es una cifra estable que consta en los estatutos sociales, como pueden ver ustedes. A través de esa cifra y de su relación con la cuantía real del patrimonio de la sociedad, la ley articula una serie de medidas básicas que son medidas de garantía en relación con los acreedores de la sociedad, que son en definitiva los que justifican que estas sociedades, los socios, no respondan de las deudas sociales personalmente. Las medidas van dirigidas básicamente en una doble dirección. Por una parte, van dirigidas a mantener realmente separado el patrimonio de la sociedad y el patrimonio personal de los socios, y por otra parte también lo que permiten es que la sociedad cuente en todo momento con un patrimonio mínimo, un patrimonio propio mínimo. Ese carácter de la sociedad anónima capitalista también se manifiesta en las relaciones internas, esto es, en las relaciones con sus propios socios. En todo caso, hemos visto antes que era importante la división del capital social en acciones, cuya titularidad atribuye la condición de socio. La acción representa una parte del capital social de forma que la suma del valor nominal de todas las acciones es igual a la cifra del capital social. Por tanto, la acción es un concepto básico también en las sociedades anónimas y representa, como hemos dicho, una parte del capital social, de forma que esa suma de los valores nominales sería la cifra del capital. Pero también es una expresión de la condición de socio, por lo que ser accionista equivale a ser socio de una sociedad anónima y transmitir una acción significa transmitir la condición de socio, ya que quien adquirida con ella dicha condición. También resulta fundamental tener en cuenta que de las deudas de la sociedad responde exclusivamente la sociedad con su propio patrimonio, es decir, los socios no responden personalmente de las deudas sociales. La sociedad anónima es un tipo social muy utilizado en la práctica. Pasamos ya a la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, o SL, puede definirse como una sociedad de carácter híbrido, aunque hemos visto que está incluida dentro de las sociedades de capital, pero como veremos también con unas ciertas notas híbridas, cuyo capital está dividido en participaciones sociales, aquí son participaciones sociales, no acciones, como hemos visto antes, y está integrado por las aportaciones de los socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. Está regulada también en la Ley de Sociedades de Capital. En la página del BOE, que ustedes tienen en abierto, pueden encontrar los códigos electrónicos y dentro de los códigos electrónicos el Código de Comercio y la legislación complementaria. Dentro de esa legislación complementaria pueden encontrar la Ley de Sociedades de Capital, que hemos visto que es el régimen fundamental a tener en cuenta en materia de regulación de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada.
Pero seguimos comentando que la sociedad capitalista, la sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad capitalista pero de carácter híbrido. ¿Por qué? Porque es una sociedad flexible en la que pueden combinarse elementos de carácter capitalista y elementos de carácter personalista, lo cual es bastante importante. Pero hemos visto que es esencial que el capital social está dividido en participaciones sociales. Está dividido en participaciones sociales cuya titularidad atribuye la condición de socio. Al igual que en las sociedades anónimas, las participaciones sociales representan una parte del capital social, de forma que la suma del valor nominal de todas las participaciones es igual a la cifra del capital social y son también expresión de la condición de socio, en la medida en que la transmisión de la participación implica la transmisión de la condición de socio. Las participaciones sociales cumplen así una función similar a la que cumplen las acciones en las anónimas, pero ambos conceptos no deben confundirse nunca. Entre las participaciones sociales y las acciones existen diferencias muy importantes que no es necesario introducir aquí una exposición detallada que ustedes pueden ampliar por los manuales de referencia, pero se cuida la Ley de Sociedades de Capital que en contener expresamente la siguiente manifestación, y es que las participaciones sociales no pueden denominarse acciones. En este tipo de sociedad, los socios tampoco responden personalmente de las deudas sociales, al igual que la sociedad anónima, y ha de manifestarse que es el tipo más utilizado en la práctica española.